Todos, en la mañana teníamos un estudio bíblico acerca de lo que es el culto, y yo creo que hoy fuimos los que estuvimos palomeando muchas cosas de lo que estudiamos en la mañana, ¿verdad? Fue una alabanza muy inclusiva. Algunos no podemos ni alcanzar la velocidad de este último canto, pero les gusta a los más chicos. Algunos no saben algunos de los cantos que para nosotros fueron de mucha añoranza, recordar de muchos años atrás, porque Él vive, oh bondad tan infinita. Y eso es lo que debe ser el culto, un momento en el cual todos nos sintamos llamados a tener comunión con el Señor y que sea de edificación. En especial decía la lección de esta tarde que el centro de nuestro culto sea la palabra, y ojalá que lo que hoy vamos a estudiar pueda ser de bendición para todos. Iniciamos hace un mes y medio. ¿Sí se oye bien, verdad? Sí, está más fuerte que el micrófono. Hace un mes y medio iniciamos con esta serie de temas que se llaman las disciplinas espirituales, y dijimos que por disciplina debemos entender que requerimos una constancia, dedicación, aprendizaje, es decir, esfuerzo. Disciplina de discípulo, vamos a aprender cosas. Disciplina, como la imagen que está ahí, requiere una constancia, darle el tiempo y el lugar a todas estas actividades que estamos haciendo, pero es una disciplina espiritual. ¿Qué entendemos por espiritualidad? Pues devoción, comunión, encuentro con Dios, y en una frase que encierra todo esto es cómo vivir la fe. Esta fe que nos ha alcanzado, esta fe que hemos abrazado, ¿cómo la debemos de vivir? Bueno, tenemos que entregarle a ella dedicación, esfuerzo, aprendizaje, constancia en diferentes áreas de nuestra vida. Como son las siguientes, miren, el verso que ha sido base para todos estos temas está en Colosenses capítulo 3, verso 10. Si lo leen conmigo, dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a la medida que aprendan a conocer a su Creador y se aparezcan más a Él. ¿Qué les parece lo que dice Pablo a la iglesia de Colosas? Primero nos está llamando a un esfuerzo constante, como lo es diariamente vestirnos. Dice de una nueva naturaleza, no es algo que nazca humanamente, sino es la nueva manera de vivir en Cristo. Se renovarán a la medida que, lo subrayo, se renovarán a la medida que aprendan. Entonces requiere de dedicación y esfuerzo y aprendizaje. Si queremos renovarnos, tenemos que dedicarle a este tiempo, porque el resultado es muy positivo. ¿Qué vamos a lograr? Conocer a Dios y ser como Él. Para eso nos ha dado de su Espíritu. Entonces hemos estudiado hasta ahora lo siguiente: las disciplinas espirituales que hemos visto. Bueno, hay muchas. Estamos. Aquí me apareció otra. No sé si subió, no sé si se subió la misma. Déjame la elimino y la vuelvo si no se vuelve. Ok, a ver si nos acordamos y sirve más de examen esto. Dijimos que íbamos a dividir las disciplinas espirituales en dos tipos, en dos capítulos. Una le llamamos disciplinas negativas, no por el término, sino de negación. Tenemos que tener una dedicación a negarnos a algunas cosas. A ver, ¿alguien recuerda alguna? Hoy terminamos con esa parte. ¿Alguna de las vistas hasta ahora? ¿Cuál sería una de las disciplinas espirituales de negación? El ayuno es el más fácil de recordar, ¿verdad? Nos negamos a... Bueno, lo más fácil, lo más básico es nos negamos al alimento por un lapso de tiempo con la intención de, pues, tener una comunión con Dios. De alguna manera, decir que para nosotros lo más importante, aún por encima de la básica necesidad del alimento, es nuestra comunión con Dios. ¿Qué otra disciplina de la negación? De las partes de negación sería la meditación, lo cual no nos queda muy claro por qué es de negación, hermanos. El tiempo presente nos invita a todo ser inmediato, rápido, fugaz, acelerado. Disciplina espiritual, ponle freno un poquito a esta vida tan acelerada que nos lleva a tanto estrés. ¿Dicen amén fuerte a eso? Sí. Sí. Todos vivimos tanto estrés y tanta velocidad que parece que algún momento estamos colapsando, pero
le hemos aprendido a dar una connotación positiva. Oh, es que han trabajado, no, es que traigo la agenda hasta arriba. ¿Eso realmente es bueno? Espiritualmente estamos llamados a frenar, medita las cosas, no hables tan intempestivamente, no respondas tan rápidamente, no resuelvas tan rápidamente. ¿Qué es lo más correcto? Medítalo. Y si puedes meditar en la palabra, pues mucho mejor. ¿Qué otra? Esa fue la primera y la segunda, y vamos. Confesión. ¿Y si le sacas el PowerPoint? La última, la de la semana pasada, sumisión. ¿Qué significa someterse? Una disciplina olvidada se llamó la predicación de la semana pasada. No la practicamos. ¿Por qué no la queremos practicar? Porque el sometido es el menor, ¿verdad? El sometido es el vencido. Y nosotros en este tiempo presente pensamos que necesitamos exigir nuestros derechos, que se pueda escuchar mi voz. ¿Por qué me voy a someter? Y buscamos que la forma de vida sea más bien de combate y de lucha, y le damos una connotación negativa a ser sumisos. Pero el mensaje de la cruz es: venid a mí si estás trabajado y cargado, y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y terminó la predicación diciendo: hallaréis descanso para vuestras almas. Pero si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y la sumisión es unos a otros, de manera que en lugar de lo que enseña la sociedad actual, de yo ir por delante y busca primero tus necesidades, el Señor dice: primero están las necesidades del otro antes que las mías. Y tenemos que aprender a hacer esa disposición que tuvo también Cristo como nuestro maestro. Nos quedan dos, a ver si alguien las recuerda: la simplicidad o la sencillez, y tenemos el mismo encuadre. Debemos de negarnos a este afán por hacer las cosas complejas. Creemos que entre más complejo y más difícil sea todo, entonces la gente nos debe de aplaudir porque, no, hombre, mi trabajo es bien difícil, es que lo que estoy haciendo es bien complejo. Pues ¿no sería mejor vivir una vida más simple, más sencilla? La Biblia nos invita a una vida de simplicidad. Y la última negativa sería la de la soledad, que dijo Raúl. ¿A qué nos invita el tiempo presente? Pues a estar acompañados y a la fiesta y ser el alma de la reunión, porque no se puede uno quedar solo, ¿no? Vivir solo, como que la gente dice: qué triste, él vive solo. ¿Verdad que sí? Qué triste, él no se junta con nadie. En cambio, este es muy popular, está lleno de gente, está rodeado de gente. ¿Será lo más deseable? Pues a veces, si lo que queremos es tener comunión con Dios, tenemos que guardarnos un tiempo, negarnos a ese ruido de estar junto a la gente. Y Jesús hacía una práctica muy frecuente: se alejaba, iba solo a orar. Respirar, conocernos, entablar esta conversación personal con Dios, o simplemente no hablar y guardar silencio y esperar que sea el Espíritu de Dios el que nos hable, es un excelente ejercicio, es una disciplina espiritual. Hasta ahí vamos. Y si ya descubrieron la última de las disciplinas de negación, que es la que nos toca el día de hoy, se llama confesión. Vamos a ver ahorita qué significa. Y después, pues la invitación está abierta a los siguientes temas que suenan muy interesantes. Miren, vamos a hablar acerca de cómo orar, el estudio de la palabra, el servicio a los semejantes, la adoración, la celebración y la guía como disciplinas espirituales. Pero vamos a abordar hoy la disciplina de la confesión, y como subtítulo le puse ahí en pequeñito: la práctica correcta contra la disciplina correcta. La práctica incorrecta contra la disciplina correcta. A ver, confesión. Vamos a ver qué significa esto. Primero vamos a hablar acerca de las prácticas incorrectas. Seguramente cuando escucharon el tema confesión, inmediatamente nosotros le pusimos una palabra enseguida de confesión, o dos palabritas seguidas de confesión. ¿Confesión? Muy bien. Y pensamos, la confesión de pecados es... ¿Cómo se debe practicar la confesión de pecados? Bueno, si tenemos
como decía un escritor del siglo pasado, todos tenemos el antecedente de la religión tradicional, pues confesar los pecados es a una persona en un lugar en privado y decir, he pecado y busco un perdón. La confesión del sacramento católico nos recuerda muchas cosas, algunos lo practicaron y saben que es una práctica continua. ¿Será bíblicamente lo correcto? Yo trataré de dar algunas opiniones sin tratar de juzgar, sino de encontrar qué es lo que la Biblia dice. ¿En qué se basa la práctica de la confesión de pecados? Bueno, le he llamado la confesión de todos a uno solo. Esa es la práctica. ¿Se debe practicar así? Juan 20:23, que es donde se basa esta práctica, dice, a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. ¿A quién se lo está diciendo? A los apóstoles. ¿Cuándo? Cuando se está despidiendo de ellos. Sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu, y luego les da este don maravilloso del Espíritu Santo que alguna gente ha interpretado como la capacidad de perdonar o no, de decidir si el pecado que me digan sea perdonado, absuelto, como es el término que se utiliza, o no. ¿Dirá eso la palabra? Bueno, pues además la práctica agrega algo que se llama la penitencia, que es, yo escucho tu pecado y entonces decido qué acción vas a hacer para entonces que tú obtengas el perdón. Miren, puse obtenido del diccionario, ¿qué es la penitencia? Es un conjunto de actos interiores y exteriores, ahí se me pone ahí, que tienen como objetivo que reparar el pecado cometido y restaurar a la persona. Eso no lo escribí, pero es un conjunto de actos internos y externos para redimir el pecado cometido. Pero yo estoy agregando ahí una porción de la Biblia y vamos a tratar de entendernos si es una práctica correcta. Yo el título lo puse, es una práctica incorrecta. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 2, versículo 10, después de haber dicho, porque por gracia sois salvos por la fe, esto no es de nosotros, es un don de Dios. Dicen, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿alcanzo yo el perdón de mis pecados por hacer una penitencia? No, lo he alcanzado por gracia y por el sacrificio de Cristo y por la sola misericordia del Señor. Si vamos de esa doctrina que está enmarcada en toda la Biblia, podemos citar, no exagero, cientos de textos en el Nuevo Testamento que nos van a hablar de que, ¿quién es quien perdona los pecados, hermanos? Recuerdan que los judíos condenaron a Jesús en aquel momento cuando bajaron al joven en la camilla, al paralítico, y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron todos los judíos en ese momento? ¿Quién es este que perdona los pecados? Si solo Dios perdona los pecados. ¿Y qué dice Jesús? Pues para que sepan que, ¿qué cosa? Que yo tengo la autoridad para perdonar pecados. Está diciendo algo mucho más sorprendente Jesús ahí, para que sepan quién está aquí en medio de ustedes. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ¿quién puede? Pues quien tenga poder de levantar un paralítico, que solamente lo puede hacer Dios, puede perdonar pecados. ¿Se entiende? En toda la Biblia va a decir eso. Entonces, cuando Jesús sopla sobre sus apóstoles, ¿qué está diciendo? Les estoy enviando a que prediquen el evangelio, que es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Así que ustedes tienen la capacidad de compartir el mensaje del perdón. No significa, ustedes van a decidir y van a asignar una penitencia para ver si alcanzan, ustedes van a decidir si sí pueden o no pueden perdonar pecados. No está escrito en ese texto. ¿Ok? Simplemente está hablando de el llamado para ir a predicar el evangelio de la reconciliación. Pero puse un texto aquí también que me gustaría que explicáramos una vez más, porque es de donde se toma toda esta doctrina. Se dice, Jesús sopló sobre sus discípulos, sobre los apóstoles. Y entonces, ¿quiénes pueden perdonar los pecados? Pues solamente los que tienen esta transmisión apostolar. Es decir, solamente los que tengan alguna jerarquía ministerial. En una palabra, los sacerdotes. O nosotros podríamos decir los pastores.
O los ministros. ¿Será esto correcto? El mundo católico dice sí, porque hay una historia en la cual Dios le confirió a Pedro esa capacidad y por añadidura Pedro como primer líder religioso la transmite a todos los demás líderes religiosos. Recordamos la historia. Respondiendo Simón Pedro, cuando Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues la gente dice que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres el profeta que habrá de venir, que eres un gran profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres. Jesús está haciendo un juego de palabras porque primero le dijo Simón, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero nombre? Simón. Y él le puso por sobrenombre Pedro. Y le dice, Simón, que significa una caña que es movida por el viento. Así eras como persona. A ti, un simple hombre débil, el Espíritu te permitió llegar a este conocimiento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues ahora te digo que tú eres Pedro. ¿Se entendió lo que les está diciendo con el juego de palabras? Dios te ha fortalecido, te ha hecho como una roca. Y luego viene la parte difícil de interpretar o que digamos ha generado una interpretación equivocada. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay quienes interpretan, tú eres Pedro y sobre esta piedra, pues está diciendo sobre ti que eres la piedra, pero el contexto principal es ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y lo más importante es ¿qué contesta Pedro? ¿Qué contesta? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta piedra, sobre esta base fundamental del reconocimiento de Jesús como nuestro Salvador, edificaré mi iglesia. Tiene mucho más sentido a lo que toda la Biblia nos enseña. Y ahora sí viene esa parte donde dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y yo le voy a agregar aquí un paréntesis, y si perdonares los pecados, serán perdonados, y si retuvieres, ¿sí se entiende cómo ligan esta parte? Pero ¿qué significa? ¿Significa en realidad que Pedro es el que tiene la autoridad? No. Significa que nos está confiriendo a todos la oportunidad de compartir el evangelio. Finalmente dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y termino diciendo, ¿por qué se puede tomar del mismo contexto algo tan literal como decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra, y no toman como literal el siguiente verso que dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen? También es parte del texto, pero no hay una orden ahí que nadie le debemos de decir, es una situación de ese momento. Bueno, práctica equivocada, yo voy a platicar con alguien porque creo que tiene más autoridad. En realidad a quien tendría que confesar mi falta es a Dios, porque nadie perdona los pecados sino solamente el que tiene poder para hacerlo, y es Dios. Una práctica equivocada también sería la confesión todos entre todos. Condenando la práctica católica, algunos grupos cristianos han dicho, no, la verdadera confesión es la que cita Santiago 5:16, porque dice, léanlo, confesaos vuestras faltas unos a otros, los unos por los otros, y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y entonces, hermanos, vamos a tener un culto de reconciliación. Así que, júntense y empiecen a platicarse sus secretos más oscuros. ¿Será eso lo que la Biblia está diciendo? Porque hay grupos cristianos, incluidos nosotros, que hacemos esto en base a este texto y hacemos una doctrina completa de un solo texto que no sabemos si eso es lo que realmente está diciendo. ¿Estará diciendo eso el texto? Pues en realidad no está diciendo eso, hermanos, porque no hay otro texto en la Escritura que hable al respecto. Y si ustedes ven el contexto de Santiago 5, tiene que ver, hay muchos debilitados y enfermos entre ustedes. Si hay alguien enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y que puedan perdonarse. Ahí está la clave de esto. Y cuando nos invita en este texto, ahora leanlo desde este punto de vista,
Si tú le fallaste a tu hermano o tu hermano te falló a ti, vayan y confiesen su falta. Y entonces dice, oren los unos por los otros. El contexto de Santiago 5 es un contexto de reconciliación. No es decir, tuve pensamientos y fui y hice, hermano, mire, déjeme, le digo toda la lista de pecados que he cometido, para que ahora usted me diga toda la lista de pecados que usted ha cometido. Y luego, ¿tú lo vas a perdonar a él y él para ti? No se está hablando de eso. Te hablé muy feo, hermano, perdón. Quiero venir, quiero reconciliarme contigo, te confieso que me sentí muy mal con lo que dijiste y entonces hice y dije y fui y a ti, a quien ofendí. Y el otro si ofendió también dígaselo. Y entonces oren juntos y el término, y entonces se van a sentir aliviados. Por eso el término de sanidad, porque enseguida no viene confesión de los pecados para perdonar los pecados, sino para sanidad. Le ha tocado ofender a alguien y que traemos ahí el dolor y es necesario sentirnos aliviados de eso, y la única manera de sentirnos aliviados de eso es, vas y se lo dices. Vas y arrepentido y con el temor de qué va a decirte y cómo va a reaccionar, vences ese temor, lo dices y dices, bueno, ya lo dije. Pasa en la consulta, ¿no? ¿Sí? Nomás con decir no, viene un cierto alivio. Esa es la invitación. No te lo quedes, que no te lastime, que no se quede ahí anidado. Díselo y vas a encontrar sanidad. Entonces, llevamos dos prácticas incorrectas. Ahora vamos a ver otra postura incorrecta. ¿Ok? ¿Cuál es lo que puede conseguir esta idea de la confesión de los pecados? Una constante culpa. A ver, fui y confesé mi pecado sábado para comulgar el domingo. ¿Y el próximo sábado? Pues ahí voy otra vez, ¿o no? Y después de haber confesado y después de haber hecho penitencia, de todas maneras tengo que golpear mi pecho y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Logra la confesión de pecados liberar de culpa? ¿O nos mantiene ahí como si estuviéramos como prisioneros todavía? A veces las religiones, y he mencionado a nuestros hermanos católicos, pero nosotros también, nosotros también en los cultos, Señor, es que he pecado, quiero confesar a mis hermanos que... Entonces, ¿no te has liberado del pecado? Tanto que sufrió Cristo en la cruz para que tú sigas sintiéndote, no, pues es que no puedo con este pecado y yo sigo siendo pecador. Realmente el sacrificio de Cristo ha logrado su objetivo. Pero es una manera muy interesante de manipular a la feligresía, ¿eh? Y ojo lo que estoy diciendo. Y el predicador va sobre tus sentimientos y entonces tú lloras porque te sientes todavía culpable. Cuando hace 30 años conociste a Cristo y le entregaste tu vida y te bautizaste y el Señor te ha perdonado, tienes que desenterrar. Parece que vamos a bucear al fondo del mar donde dice la Escritura que aventó nuestro pecado. Nos encanta ir a aventarnos al fondo del mar para sacar nuestro pecado y volver a latigarnos y decir, sigo siendo pecador. Fíjense lo que dice la Escritura. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo. Es el 17 de un verso famosísimo, 16 anterior, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y a veces los cristianos siempre sentimos un Dios molesto con nosotros porque no me puedo equivocar, porque a lo mejor Dios me va a castigar, a lo mejor se va a escapar la gracia de Dios y a lo mejor no alcanzo sus promesas. No hemos entendido el Evangelio. El sacrificio de Cristo ha sido suficiente para salvar nuestros pecados y los de todo el mundo, dice la Escritura. ¿Por qué creemos que habrá algún pecado que el Señor ya no nos vaya a perdonar? Y entonces, por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa, y tengo que volver a confesar mi pecado, quizás porque el Señor no me ha transformado y quizás porque no he encontrado la verdad del Evangelio en mi vida. Pero Cristo no vino para condenar al mundo, sino ¿para qué? Que el mundo fuese salvo, que podamos vivir libres, que podamos vivir sanos, una sanidad espiritual que nos diga, no
tengo culpa sobre mí porque el siguiente verso, Romanos 5:1, digan lo que lo saben de memoria. Justificados, pues, tenemos paz. ¿Por qué? Porque fui a confesar mi pecado y porque ya hice penitencia. Porque ya le platiqué toda la lista, es más, fui bien exhaustivo y puse los 254 pecados que cometí ayer, ya los puse y ya se los pasé al hermano para que los lea, y entonces ahora sí con eso voy a ser perdonado. No, el Señor ha justificado nuestra vida por la fe, y eso nos ha traído paz para con Dios por medio de lo que hizo Cristo por nosotros. Otra postura incorrecta, la negación de la culpa. Vamos de un extremo, aquel que aún conociendo al Señor sigue cayendo en el sentimiento de culpa, y el otro que niega completamente su situación delante de Dios y se va al otro extremo donde dice, Cristo ya perdonó todo y entonces yo ya ni el pecado, aunque vive en pecado, aunque comete errores, los niega. Ya no tengo que hablar del pecado porque Cristo ya me salvó. Y entonces cometo otros errores y otras faltas y vivo una vida disipada y una vida de poca disciplina porque al cabo Cristo ya me salvó. ¿Tendrá el verdadero sentido del Evangelio eso? Por supuesto que no. ¿Qué dice Primera de Juan 1, versículos 7 al 15? Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión. Lo puse con mayúsculas, no está en la Biblia, pero yo le puse mayúsculas ahí porque va a hacer mucho sentido ahorita que hablemos del verdadero concepto de la confesión. Si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces hay unión entre nosotros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ahí es el punto. Yo no confieso porque ya no tengo necesidad de confesar porque finalmente yo ya no tengo pecado. Cristo ya me perdonó todo y no tengo nada que sentir al respecto. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y además, no hay verdad en nosotros. Pero sí, y ahí viene la práctica, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿de quién está hablando? De Dios. Es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Si decimos, otra vez repito, si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. ¿Tenemos que confesar los pecados, hermanos? Sí. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y yo tengo que acercarme a Dios y también delante de ustedes, hermanos. Y tengo que decirles lo mucho que me falta por aprender y lo mucho que me falta por cambiar. Y tengo que reconocer mis debilidades y el punto en mi vida en la que estoy para que platicando con ustedes y ustedes platicando su experiencia nos fortalezcamos, nos demos consejo, nos demos alivio, nos invitemos y empecemos a mejorar. Porque todavía hay pecado en nuestra vida. Pecado el que tenemos que sacudir y el que tenemos que ayudarnos a enfrentar y a superar. Señor, no he podido, fortaléceme. Volví a tener la misma situación. Tú me conoces, perdóname, fortaléceme con tu espíritu. Te confieso mi debilidad, te confieso mi pensamiento, te confieso mi acción, te confieso que no puedo con este sentimiento, no lo puedo sacar de mi vida. Necesitamos confesar. Es necesario tener una disciplina de confesión. No con las posturas equivocadas que nos lleven a la culpa y no con una postura laxa que nos diga, no hay nada que ver porque ya Cristo lo hizo todo y ya el pecado ha desaparecido de la vida. ¿Se entendieron las posturas incorrectas y las doctrinas incorrectas? Vamos ahora sí a la disciplina correcta. ¿Cuál es la disciplina correcta? Y aquí está el secreto en esta lámina. Espero que se pueda leer y si no se la leo yo. ¿Qué significa confesar? Primero ahorita que dije, cuando dijimos confesión, nosotros le pusimos el apellido que no lo tiene la disciplina, ¿eh? Nosotros decimos confesión de pecados. Pero la Biblia habla muchas más veces de confesión sin el término de pecados, que nos daría mucha tranquilidad saber qué significa la palabra. Bueno, Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja. ¿De qué se trata la disciplina? Lo que dijimos ahorita de la consulta. Necesito decir.
necesito sacarlo, necesito quitarme la máscara delante de Dios y la máscara delante de los hombres, porque nos encanta ponernos la máscara, decir, mi vida ya cambió. Y un segundo después estamos cometiendo el mismo pecado. Con sinceridad, decir, Señor, me hace mucha falta cambiar esta y esta área de mi vida. Si yo encubro mi pecado, no voy a prosperar, pero si lo confieso y lo dejo, voy a hallar perdón. El Salmo 32 está hermoso, hermanos. Miren, lo leo para ustedes. Mientras guardé silencio, ¿sí leen lo que dice enseguida? Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Esa es la realidad de alguien que oculta su pecado. Esa ha sido mi realidad muchas veces. Y este es un ejercicio de confesión. Y es importante que lo hagamos. Oculté mi pecado mucho tiempo y me sentí enfermo, me sentí vacío, me sentí solo, me sentí tocar fondo. Pero te confesé mi pecado. No te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y bendito Dios, tú me perdonaste mi maldad y mi pecado. Entonces, ¿de qué se trata la confesión? De sacar esa culpa de nuestro corazón, de quitar ese sentir de necesitar vivir otra vida, ocultar algunas cosas, enmascararnos, vivir en una mentira como vive o como hemos vivido muchas veces, mostrarnos a Dios tal y como somos. Esa es la disciplina de la confesión. Ahora vamos a ver la etimología de la palabra. Confesar en griego es homologeo, de donde viene la palabra homólogo, los homologados, ahí los sindicales ya saben qué significan. Nos homologaron, nos hicieron iguales, homo, igual, logos, palabra. Entonces, ¿qué es homologar? Es hablar lo mismo, es estar de acuerdo, es compartir la misma opinión. En ningún momento la palabra confesión nos insta a hacer una declaración pública a uno u otros seres humanos. ¿Se entendió aquí? Cuando nosotros decimos confesar, híjole, es que le tengo que decir a alguien, eso no significa la palabra confesar. ¿Qué significa la palabra confesar? Tengo que ponerme de acuerdo. Y por eso tiene que ver con el pecado con el otro. Vamos a platicar. Vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a pensar lo mismo. Vamos finalmente a decir lo mismo, a estar juntos. ¿Se acuerdan la palabra en mayúsculas? Unión. De eso se trata la confesión. Si nosotros podemos hablar con Dios y hacemos una práctica de homologueo con Dios, ¿qué significa? Quiero pensar como tú piensas, quiero hablar como tú piensas, quiero tener comunión contigo en función de lo que tú sabes de mí. ¿Te puedo esconder algo? Además voy a decir, ¿de qué se trata la confesión a un Dios que lo sabe todo? Exactamente, lo que tú tienes es que presentarte delante de Dios para encontrar el perdón, para que puedas llegar a Dios y descubrirte tú mismo delante de alguien que te conoce perfectamente. Hazme verme como tú me ves. ¿Lo repito? Señor, dame la oportunidad de ver mi vida justamente como la ves tú. ¿Cómo me ve el Señor? ¿Cómo te ve el Señor a ti? ¿Como un humano imperfecto? Sí, puede ser. Pero ahora te ve como tu hijo, su hijo. Y quienes tenemos esa gracia, sabemos que los hijos no son perfectos, pero los queremos como si fueran. Y les perdonamos todo. Y estamos dispuestos a todo. Así el Señor con nosotros. Pero necesito que vengas, que reconozcas tu falta, que estemos de acuerdo, que caminemos juntos, que no me ocultes nada, que me hables con la verdad. ¿Tiene sentido el concepto de la confesión ahora?
es llegar a un acuerdo con el Señor, es hablar el mismo lenguaje, es que tú me conozcas tal como soy, mi hermano, y que yo te conozca a ti sin máscaras y sin dobleces y caminar juntos. ¿Cuánto necesitamos de un mundo que no haya traiciones, que no haya falsos comentarios, que no haya traiciones? Así que tenemos que ponernos en confesión para caminar juntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y ahí no viene la palabra confesión de pecados. ¿Sí se acuerdan? Romanos capítulo 10 nos habla acerca de la salvación y cita, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué significa eso, hermanos? De se confiesa para salvación, que en la práctica nosotros tenemos que decir lo mismo que el Señor diría. Que en la práctica nosotros tenemos que tener la comunión entre lo que decimos, estar de acuerdo nosotros, y entonces el Señor sopla sobre nosotros su aliento de vida, su Espíritu Santo, y nos dice, ahora piensas como yo, ahora actúas como yo, ahora hablas como yo, así que si perdonas los pecados, serán perdonados. No porque tú tengas la capacidad de perdonar los pecados, sino que piensas exactamente como yo pienso. ¿Qué significan las disciplinas espirituales? Un esfuerzo constante y una dedicación para llegar a conocer a Dios y ser como Él es. ¿Lo alcanzaremos? Seguramente no, pero nos esforzaremos para seguir avanzando, para tener comunión con el Padre. Terminemos. Los beneficios de la confesión. Primero, si logramos hacerlo, sanidad emocional. ¿Están de acuerdo? Segundo, todos necesitamos esta parte. Todos necesitamos darnos un respiro y empezar nuevamente. Una segunda oportunidad. El bautismo es una maravillosa segunda oportunidad. Es poner nuestra hoja en blanco nuevamente para retomar el camino, pero no es necesariamente la única. ¿Qué dice la Escritura? Porque el Señor renueva su misericordia con nosotros. ¿Cada cuándo? Cada mañana. Grande es su fidelidad. El poder de Dios para cambiar. Cuando yo confieso al Señor, me uno a todos los demás que creen como yo, que el Señor tiene poder para cambiar mi vida. Y lo último beneficio es una comunidad, una comunión más profunda con el Señor. ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál necesita más hoy? ¿Vale la pena practicar la confesión? Bueno, pues entonces practiquemos la confesión, la verdadera confesión, y usted quizás ahorita quisiera orar conmigo para delante del Señor confesar y luego después confesar lo que necesitemos hacer con quien lo necesitemos hacer para ser más transparentes, para ser más claros, para negarnos a las cargas, para liberar nuestra culpa, para vivir con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que confesemos al Señor nuestros hierros, nuestras equivocaciones, pero vivamos en luz como Él es la luz. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que nos edifica. Gracias por tu gracia que nos alcanza y tu misericordia, Señor, que nos cobija todos los días. Gracias porque nos hemos sentido alcanzados de ti y nos has hecho experimentar un verdadero perdón. Permite, Señor, que ningún engaño perturbe nuestra mente para hacernos sentir culpables una vez más. No permita, Señor, que estas mentiras en nuestra mente nos paralicen pensando que no tenemos la libertad a la que tú nos has llamado. Tú nos has traído a Cristo y en su sangre hemos encontrado el verdadero perdón de nuestros pecados. Pero aún así, Señor, hay muchas cosas con las que nosotros sufrimos. Batallamos todos los días y nos mostramos delante de ti carentes de mayor esfuerzo y dedicación. No hemos
entregado nuestra vida a este mensaje como lo deberíamos de haber hecho. No dedicamos el tiempo suficiente, no le damos la importancia a nuestra comunión contigo. Hablamos con mentiras, Señor, todavía. No tenemos la fortaleza para limpiar nuestros pensamientos, para no permitirnos los errores que habitualmente conocemos. A veces hablamos de más, a veces hablamos equivocadamente. Permítenos frenar nuestra lengua, clarificar más nuestros pensamientos, disponer nuestras manos y nuestros pies solamente para lo que sea correcto y que glorifique tu nombre. Tú nos conoces, Padre. ¿Qué podríamos nosotros ocultarte? Permite que podamos reflejarnos en Jesús y poder tener comunión contigo. Y también, Padre, que nos invites a ponernos a cuentas con nuestros hermanos. Y si algún hermano ha pecado contra nosotros, poder dejar nuestro presente en el altar como nos enseñó Jesús e ir y reconciliarnos. Porque la más grande de las alabanzas, la verdadera vida de adoración, el verdadero culto, es el amor a los semejantes. Permite que podamos nosotros confesar nuestros errores a quienes hemos ofendido y poder reentablar las relaciones que nos permitan amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendito seas, Padre, permite que el mensaje quede en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos impulse a llevarlo a la práctica de forma disciplinada. Pedido todo esto en el sublime nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.